noches, bendiciones para todos, bienvenidos a este espacio. Un saludo muy especial a todos aquellos que se están conectando a estas transmisiones. No olvide compartir, ser canal de bendición para otros. En estas noches hemos recibido gran palabra de bendición, palabra de aliento, palabra de vida, palabra que transforma. Entonces, no olvide compartir, no olvide ser canal de bendición para otros y conectarse todas las noches a esta transmisión que cada día nos están llenando cada vez más de lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Entonces no se lo pierda y bueno, dándoles la bienvenida y de verdad que muy gustosa de estar aquí con ustedes compartiendo de la palabra. Y hoy traigo de parte de Dios una palabra muy especial que realmente ha tocado e inquietado primero mi vida y que pues realmente quiero que usted también en esta noche empiece a mirar si realmente estamos teniendo en cuenta qué queremos para el futuro. Porque muchas veces decimos más adelante, en el futuro, pero el futuro es hoy, hermano. El futuro es hoy. Y ese es el mensaje de esta noche. El futuro es hoy. Si piensas en tus próximos 7 años, quizás te veas junto a un negocio próspero, con tu familia bendecida, viendo a tus hijos estudiando una carrera, viajando. Ver las cosas de esta forma es señal de que vivimos por fe, porque el futuro no será jamás resultado de la casualidad, sino de lo que estemos dispuestos a hacer hoy. Todo futuro depende de nuestro presente y el presente también son nuestros hijos, el futuro de los hijos. Y en este caso vemos el futuro de los hijos de Israel. Fue complicado por sus malas acciones que provocaron que Jehová los entregara a los madianitas. Y con esto vamos a entrar en materia del mensaje de esta noche y vamos a ir a Jueces 6 del 1 al 5. Jueces 6 del 1 al 5. Y dice la palabra: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. ¿Hasta qué? Hasta que ellos clamaron. Y el Señor no dejó de escuchar el clamor de su pueblo. Pero, ¿qué tuvo que suceder? Que ellos clamaran a Dios. Y vemos que el Señor está ahí, presto a escuchar nuestro clamor. En Jueces 6, del 6 al 10, vamos a hacer lectura, dice: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, y a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Entonces, por eso el futuro es hoy. De nada sirve decir cuando yo haga, cuando yo llegue o cuando esto me pase, porque lo mejor es
ponernos a trabajar desde ya a lo que queremos obtener más adelante. Es necesario tener visión para que las personas vean qué es lo que viene y que vivirán adelante en el tiempo, puedan heredar el reino de Dios. Qué bonito que nuestras generaciones puedan vivir, experimentar esto gracias a que nosotros dejemos un legado. Por eso cuando se trata de las nuevas generaciones, debemos poner en práctica 6 acciones que determinarán el futuro de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra nación. Y vamos hoy a ver esas 6 acciones que determinarán el futuro para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestra nación. Lo primero, creer. Creer es tan importante. Muchas veces sucede que no creemos en la gente joven, no creemos en nuestros jóvenes, aun cuando resulta que ellos sí tienen lo necesario para ser usados. Ellos tienen lo necesario para ser usados por Dios. En el Nuevo Testamento leemos que cuando todos tenían hambre, Jesús creyó que podía hacer maravillas con lo que un niño tenía en sus manos. Y esto lo encontramos en Juan 6, 3 al 11. Y dice: se acercaba la fiesta de los judíos llamada Pascua, y Jesús fue a un cerro con sus discípulos y allí se sentó. Cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él, le preguntó a Felipe: ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó esto para ver qué decía su discípulo. Y Felipe respondió: ni trabajando 200 días ganaría uno suficiente dinero para dar un poco de pan a tanta gente. Andrés, que era hermano de Simón Pedro y que también era discípulo, le dijo a Jesús: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero eso no alcanzará para repartirlo entre todos. Y Jesús les dijo a sus discípulos que sentaran a la gente. Había allí unos 5,000 hombres y todos se sentaron sobre la hierba. Jesús entonces tomó los panes en sus manos y oró para dar gracias a Dios, y después los repartió entre toda la gente. E hizo lo mismo con los pecados. Todos comieron cuanto quisieron. Entonces vemos que el Señor toma de la mano y vemos que ese niño estaba allí dispuesto a dar lo que tenía en ese momento, ¿cierto? Para que el Señor pudiese multiplicar. Pero muchas veces nosotros no lo entendemos y creemos, en efecto, que nuestros jóvenes no están preparados. Pero el Señor los está preparando y el Señor necesita y quiere usarlos. Otra de las acciones importantes es apreciar. Lo contrario de apreciar, ¿qué es? Menospreciar. Debemos tener cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, con lo que confesamos, porque nuestras palabras tienen poder. Entonces tenga cuidado con su boca, y más aún si se trata de las nuevas generaciones. Dios escucha todo lo que decimos. Cuando el pueblo de Israel en el desierto se preguntó si no sería mejor regresar a Egipto, vemos por la palabra en Números 14:3 que dice: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? No contó con que Dios les daría la tierra prometida a esas nuevas generaciones que ellos habían menospreciado. Y vemos que en Números 14:31 dice: pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Entonces es necesario que nosotros con nuestra boca hablemos palabras de bendición sobre nuestras generaciones, sobre nuestros jóvenes, sobre nuestros niños, que cuando hablemos bendición, que seamos confesando, así sea imposible de ver, así la circunstancia o el carácter o la forma de ser de ese niño, de ese joven, demuestran todo lo contrario.
El Señor tiene un propósito grande y nosotros estamos llamados a confesar, a apreciar, porque todos somos creados por Dios. Entonces debemos apreciarnos, ayudarnos unos a otros, en vez de destruirnos unos a otros, porque muchas veces eso es lo que pasa, que hay envidia en nuestro corazón, que hay rencor, que quiero lo que tiene el otro y por el contrario, no permito ser canal de bendición para ese otro, que es importante que nosotros podamos ayudar a que nos necesitan, que podamos ser nosotros esos que levanten nuevas generaciones. Qué bonito ser de esos que el Señor quiere, que dejemos la envidia, que por el contrario nos sintamos orgullosos de que nuestros jóvenes, de que nuestros niños hagan cosas aún mayores que las que nosotros podamos hacer, porque son llamados y tienen un llamado especial. Entonces, importante, no menospreciemos a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Hablemos, confesemos con nuestra boca bendición para ellos, para nuestras generaciones. Como tercero, orar. A pesar de su tristeza por no poder procrear, vemos a Ana que oró y se regocijó aún antes de ver nacer a su hijo. Y esto es importante. En 1 Samuel 2:1 dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Ora al Señor por tu descendencia, aun cuando no haya nacido, y declara que estará conformada por hombres y mujeres de bien, que estará conformada por hombres y mujeres que le sirvan al Señor. Así tú no lo puedas ver. Visualízate, ve más allá y en oración pide por tus generaciones, en oración pide por tus hijos, pide por aquellos jóvenes de la iglesia. Porque ellos son la nueva generación, ellos son los que van a hablar, aquellos jóvenes que se están perdiendo, aquellos niños. El Señor los quiere usar, porque no solamente nos va a usar a los que ya llevamos tiempo en el Evangelio, o no solamente va a usar a los ancianos de la iglesia o a los que tienen, digamos, más conocimiento de la palabra. No, el Señor usa a quien quiere y como quiere. Entonces nosotros debemos preparar a nuestros niños, debemos preparar a nuestros jóvenes para que empiecen a ser de bendición, para que empecemos nosotros también a confiar y a declarar, porque muchas veces nosotros mismos no confiamos en las capacidades que tienen nuestros hijos, nuestros jóvenes. Y el Señor hoy nos habla de que el futuro es hoy, nos habla de que el momento de empezar a soltar, empezar a dejar que ellos empiecen a trabajar, es ahora. Por otro paso, otra opción que debemos tener en cuenta, confiar. ¿Pondríamos a reinar a un niño de 8 años? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que un niño puede reinar? Pues lo vemos a la luz de la palabra en 2 de Reyes 22, 1 al 2, que dice, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Quizá lo primero que diríamos sería, no tiene experiencia, no, arruinaría lo que se ha hecho para levantar esa congregación. Pero, ¿cómo podemos estar tan seguros de ello? Es cuestión de confiar en las nuevas generaciones. Nunca sabremos si están listos si no confiamos en ellos.
Debemos confiar en nuestras generaciones, debemos confiar en nuestros niños, debemos confiar en nuestros jóvenes. Ese es el llamado, a que ya dejemos de lado el pensar que no están preparados, que no están listos, porque los tiempos finales se acercan y este es momento en que todos hablemos la palabra, en que todos llevemos esa palabra de bendición a aquellos que lo necesitan. Y este es el tiempo de nuestras generaciones para empezar a ser bendición para otros. Otra acción importante es entender. Debemos entender a las nuevas generaciones y también lo que Dios quiere hacer con ellas. Cuando un joven, en este caso Samuel, empezó a escuchar que Jehová lo llamaba, al inicio pensó que era Elí quien lo hacía. Y vemos en Primera de Samuel 3:1-8, dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Elí, al entender lo que sucedía, supo ministrar a Samuel para que pudiera escuchar al Señor. Entonces nosotros tenemos que llegar a entender esto, que no se está preparado a cierta edad o con ciertos requisitos, sino que cuando el Señor nos llama, puede ser en cualquier momento. Y cuando el Señor te llama a servir y tienes ese llamado de parte de Dios, es en cualquier momento y Él te va a usar, independientemente de las circunstancias, independientemente de la edad que tú tengas. En 1 Samuel 3:9-10 dice: y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Quienes debemos entender para qué llama Dios a las nuevas generaciones somos nosotros como padres, como mentores, porque quizá muchas veces ni ellos mismos lo entienden, pero nosotros tenemos que tener esa capacidad de darles a entender a nuestras generaciones, a nuestros hijos, como padres, como mentores, para que ellos entiendan ese llamado y lo importante del llamado y lo importante de obedecer. Importantísimo, pelea y protege. Debemos recuperar el espacio que el diablo, que el enemigo ha tomado en nuestros hijos, quienes les dio permiso a las plataformas digitales de enseñarle qué decisiones tomar, quienes les dio permiso de adiestrarlos para que atenten contra su propia pureza, contra su propia moralidad, contra su propia vida. Quizá la respuesta pueda resultar un poco incómoda, pero la verdad es esta, y es que fuimos nosotros, muchas veces los padres, quienes dimos permiso para que entrase y hiciese lo que quisiera. Pero debemos nosotros como padres protegerlos con carácter, con valentía,
como lo hicieron aquellas parteras en Egipto. Y vamos a ir a Éxodo porque así tenemos que ser nosotros. En Éxodo 1, 15 al 17 dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Porque si no nos levantamos a pelear al final, veremos en ellos todo lo que nunca quisimos que pasara. Al final Dios también nos recompensará como lo hizo con las parteras. Pero debemos ¿qué? Tener temor a Dios y saber que nosotros tendremos que rendirle cuentas a Dios por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, por aquellos que de pronto en algún momento buscaron una palabra, buscaron querer servir y de pronto no se lo permitimos o no les dimos las herramientas necesarias. Entonces que no nos pase, sino que seamos como esas parteras que fueron valientes, pese a lo que estuviera pasando. ¿Por qué? Por proteger. Y así debemos ser nosotros. Proteger a nuestros niños, proteger a nuestros jóvenes. En Éxodo 1:20 dice, 1:20 al 21 dice, y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces vemos que el Señor siempre nos recompensa. El Señor siempre nos bendice. Él es el mejor patrón. Pero no solamente lo debemos hacer por la bendición, porque sabemos que el Señor nos va a prosperar, porque el Señor nos va a bendecir, sino porque ese amor por nuestras generaciones, ese amor por nuestros jóvenes, por nuestros niños. Vemos que dice que el pueblo se multiplicó. Entonces, solamente por una acción, por un deseo de proteger, por temor reverente a Dios, vemos que se multiplicaron y se fortalecieron en gran manera. Entonces, que nosotros seamos así, que lleguemos a fortalecer, a hacer que sean multiplicándose nuestras generaciones, que sean multiplicándose los jóvenes y niños que conozcan del Señor, que sean multiplicándose los jóvenes y niños que les sirvan al Señor. Este es el momento. No seamos de los padres que cuando nuestros hijos se atreven a decirnos qué desean para su futuro, no le ponemos atención o simplemente no los tomamos en serio. En cambio, seamos de los que creen, de los que pelean, de los que aprecian, de los que protegen los anhelos de su corazón. No olvidemos que el futuro es hoy y empieza contigo, empieza conmigo. Y esto nosotros tenemos que transferirlo a ellos, a nuestras generaciones, a nuestros hijos. Debemos transferir todo lo que el Señor nos ha dado a nuestros seres queridos, porque para eso hemos sido llamados. Y es importante que no tengamos en poco a los niños, no tengamos en poco a nuestros jóvenes, sino por el contrario, que creamos en ellos, que apreciemos lo que ellos nos dicen, que apreciemos su pensamiento, su forma de ver las cosas, de que seamos nosotros mismos protegiendo sus anhelos, orando por ellos, intercediendo por ellos, siendo bendición, hablando palabras de bendición. Así en este momento veamos todo completamente diferente. Aunque la situación se muestre diferente, tensa, confiemos en Dios porque Dios hará. El Señor hará su perfecta voluntad en nuestros jóvenes, en nuestros niños, pero también nosotros como padres, como mentores, como líderes, estamos llamados a enfocarlos, a llevarlos a esa misión tan grande que tenemos cada uno de nosotros, y es hacer discípulos, a llevar la palabra a aquel que la está necesitando, pero también que nosotros le demos ese parte de tranquilidad, de confianza, de que ellos sepan que nosotros estamos ahí para apoyarles,
que no importa que cometan errores, todos los hemos cometido y el Señor aún nos levanta y cada día aprendemos más. Porque así es el Señor, Él nos ama y es tan lindo que permite muchas cosas, pero para que nosotros nos afirmemos y sigamos adelante. Entonces, este era el mensaje que les traía esta noche. No olviden, el futuro es hoy. El futuro es hoy, no esperes, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy por tus generaciones, no dejes para mañana lo que tus hijos, no dejes de escucharlo, no le digas otro día, mañana hablamos, no. El tiempo es ahora y el tiempo de escuchar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, es ahora. De pronto no va a haber más tiempo, entonces el futuro es hoy y es el necesario que seamos esos padres que escuchan y que no solamente escuchan, sino que realmente creen en sus hijos, creen en sus capacidades, así nadie más. Y así sea como lo dicen vulgarmente la oveja negra de la familia, tú te levantes por tu generación y tú ores creyendo y viendo lo que otros no pueden ver. Que seas tú ese canal de bendición para proteger, para pelear por los anhelos de su corazón, por los anhelos, por los sueños de ese niño, de esa niña. Y no menospreciemos, por el contrario, apreciemos porque todos somos útiles para el Señor. Y el Señor tiene cosas grandes y poderosas para cada uno de nosotros. Entonces, este era el mensaje que les traía en esta noche. Espero que haya tocado su vida, su corazón, como lo fue para mí, y que realmente empecemos a creer, a ser más esforzados por nuestros hijos, por nuestras generaciones, a orar por aquellas generaciones que ni aún hemos conocido, pero que sabemos y confiamos y tenemos presente de que van a servir al Señor, de que van a marcar la diferencia. Entonces, este era el mensaje, hermanos. Dios los bendiga, Dios les guarde, que tengan una feliz noche, una bendecida noche, un abrazo para todos y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.